Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en un nuevo video en el cual vamos a ver los 3 indicadores indispensables que todo trader tiene que utilizar, ¿sí? O al menos tiene que conocer para adaptar su estrategia, ¿sí? Empecemos con el más importante, como siempre, el RSI, el índice de la fuerza relativa, ¿no? Este indicador, que es el que ven por aquí abajo, que es esta línea, ¿sí? Es el indicador más indispensable, a mi parecer, y es el único que yo utilizo personalmente bajo mi estrategia, el que utilizo de manera recurrente, el que nunca falta y el que básicamente me provee de la mejor información, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de por qué es útil, pero después de analizar la estructura del mismo. Como pueden ver, ¿sí? Tenemos una línea blanca, que sería el índice en sí, y tenemos una línea en este caso de color roja en la parte superior y otra línea de color roja en la parte inferior, ¿sí? ¿Qué nos dice el índice de la fuerza relativa? Si es que un activo, en este caso Apple, como estamos analizando, está sobrecomprado o está sobrevendido. O sea, analiza la demanda, la fuerza que tiene la misma en un determinado activo, una determinada empresa, una determinada cripto. Cualquier cosa que estemos analizando, este indicador nos dice qué tan fuerte, ¿sí?, es la demanda que tiene un activo. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a ver, digamos, en la parte baja, en la banda inferior, que nos marca exactamente en 30, y nos dice que un activo, por ejemplo en este caso, estuvo al borde de una sobreventa. O sea, si el activo está en 30, en la banda inferior, o por debajo, nos dice que hubo una gran sobreventa. La demanda por el activo, en cuanto a compras, ha sido débil, muy débil, ¿sí? Por el otro lado, cuando, digamos, la banda superior, la liñita blanca, ¿sí?, está en la banda superior o por encima, que está en 70, fíjense el número que está en la parte, digamos, derecha del indicador. Si está en 70 o por arriba de esta banda superior roja, se dice que el activo está en una gran sobrecompra. O sea, hay mucha demanda, hay un interés comprador muy fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice en cierta manera y cómo lo podemos utilizar? Muchas veces, ¿sí?, especialmente en Bitcoin y en, digamos, las acciones tecnológicas, cuando este indicador marca una sobreventa, lo más posible es que estemos en un suelo de mercado, ¿sí? Miremos este ejemplo. Estamos en sobreventa, marcamos un suelo, ¿sí? Estamos en sobreventa, marcamos un suelo. Al mismo tiempo, y en viceversa, cuando estamos en una sobrecompra, como se puede ver en estos puntos, ¿sí?, estamos cerca de un techo. Sobrecompra, fíjense, sobrecompra, techo, nos damos la vuelta. Sobrecompra, ¿sí?, fíjense, lo hemos rozado y en estos puntos también. Esta fue casi una señal falsa, pero fíjense, también fue una especie de techo. Pero tenemos sobrecompra, zona de techo, ¿sí? Entonces, tanto la sobrecompra como la sobreventa me marcan zonas importantes, tanto de techos como de suelos, ¿sí? Hay una cosa que es muy importante que tiene particularmente, como también en otros indicadores, el RSI, y es las divergencias. Les dije que les iba a mostrar un ejemplo, y es lo siguiente. Acá tenemos, ¿sí?, techos planos o descendentes en la fuerza del movimiento y tenemos techos ascendentes en el precio, ¿sí? Fíjense, tenemos una divergencia. Esto lo hemos visto en la cuenta de Instagram, pero al mismo tiempo es bueno repasarlo. El RSI nos ayuda para identificar divergencias. Si tenemos techos que son descendentes en la fuerza, o sea, tenemos cada vez menos fuerza y tenemos cada vez techos superiores, si tenemos techos ascendentes con respecto al anterior todo el tiempo y la fuerza desciende, estamos ante algo que diverge, hay algo que no coincide, hay algo que no es congruente. Por ende, podríamos haber identificado que esto podría llegar a su fin, que no era razonable, y podríamos haber vendido y haber, en cierta manera, nos hubiésemos liberado de una caída, fíjense, lo hacemos juntos, de un
casi 10%, lo cual no es poco, ¿sí? Para eso nos sirve este indicador tan importante, el RSI. Pasemos al siguiente. El siguiente indicador indispensable se llama movimiento direccional o por sus siglas en inglés DMI. Es el indicador que ven acá abajo. Como ven, cuenta con 3 líneas, que sería un DMI positivo, que sería la línea verde, un DMI negativo, que sería la línea roja, y una línea azul que se le denomina ADX, ¿sí? Ahora vamos a ver cada una, cuál es su funcionamiento, qué significan y demás. Quiero que se enfoquen ahora mismo en la línea verde y la roja. Es muy simple, muy didáctico y es muy, digamos, muy intuitivo. Cuando la línea verde cruza por arriba a la línea roja, por ejemplo en este momento, tenemos una señal de compra. Hay una señal positiva, ¿sí? Si se fijan, el cruce se da justo en esta vela, ¿sí? Entonces nos hubiese dado una señal de compra y nos hubiésemos hecho de más de un 20% en apenas, fíjense, 2 meses. Un poquito más de 2 meses, 65 días, ¿sí? Por el contrario, cuando el DMI, digamos, negativo, o sea, la línea de color rojo se pone por encima, como en este caso, o mejor dicho, la línea verde cruza por debajo, ¿sí?, al DMI negativo, como en este caso, tenemos una señal de venta. Y ustedes van a decir, pero no cayó nada. Veamos, vamos a ir a nuestro, justamente donde tenemos el cruce, es en esta vela, ¿sí? Y tenemos una caída que nos hubiésemos ahorrado de justamente un 13% casi. Lo cual, ¿sí?, es una barbaridad. Para que se den una idea y empecemos a comparar un poco así, digamos, se dan cuenta de lo mucho que podría ser un 13% casi. Es un 10 el que genera el S&P500 en un año de promedio, ¿sí?, si es que le va bien, ¿no? O sea, es lo que genera de rentabilidad en un año. Es como si perdiéramos literalmente todo lo contrario en cuanto, menos de un mes, 26 días. Por eso es tan importante este indicador y yo lo utilizo mucho, lo he utilizado y lo recomiendo para que lo utilicen todo trader y todo inversor en general, ¿no? Yo les dije también que había una línea azul. Esta línea azul que les dije que se llama ADX, lo que mide es la fuerza que tiene una tendencia. Si este indicador, o sea, si esta línea de color azul sube, la fuerza que tiene una tendencia se intensifica. Por ende, este movimiento que veíamos estaba apoyado, ¿sí?, o sea, tenía mucha fuerza por parte de este indicador. Nos lo hacía saber, básicamente. Por el contrario, y para esto nos va a servir también, cuando nosotros veamos que perdemos fuerza, o sea que el ADX cae, podríamos considerar una debilidad en el precio, ¿sí? Esto va muy acompañado del price action y se necesita mucho, digamos, de análisis externo también, ¿no? De considerar otras variables como, digamos, los soportes, resistencias y demás. Pero acá hay un ejemplo también. Si nosotros tenemos una tendencia, por ejemplo, bajista, como en este caso, tenemos techos y suelos descendentes. Si nosotros tenemos un RSI que va cayendo, significa que esta tendencia bajista pierde fuerza. Y esto nos predice en cierta manera y ya nos podemos ir también preparando para un cambio de estructura, para este movimiento alcista. Si nosotros teníamos una señal de compra, ¿sí?, que la tuvimos en estos puntos recién, imagínense que teniendo en cuenta que el RSI está plano, está cayendo, no sube, y tenemos un cambio de estructura en que el DMI positivo se pone por encima del DMI negativo, podríamos haber entrado en estos puntos y nos hacemos de casi un 20% en apenas, fíjense, 21 días, ¿sí? Para esto nos sirve el DMI. Así que pasemos directamente a nuestro tercer indicador indispensable para el trading. Nuestro tercer indicador son las medias móviles. ¿Pero qué son en realidad? Una media móvil es un promedio del precio de un determinado número de sesiones o días de cotización que es elegido por el inversor o el trader. Cuando combinamos 2 o más medias móviles, obtenemos un indicador muy útil para nuestro análisis. Miremos este ejemplo. Una media móvil de corto plazo de 20 periodos
y otra de medio o largo plazo se podría considerar de 50. Cuando la de 20, la naranja, cruza por arriba la azul, o sea la de 50, tenemos una señal de compra. Y cuando la de 50 cruza por debajo a la de corto plazo, tenemos señal de venta. Lo del rango, sí, como para terminar y para aclarar, sí, se define acá en la configuración. Nosotros vamos a determinar si el rango, la longitud que queremos, que sería el número de sesiones, el número de días, pero mejor dicho, el número de sesiones de cotización, ya que, por ejemplo, hay determinados índices como el SP500, como el índice del dólar que ahora estamos analizando, que los sábados y los domingos no abren, por ende, solo hay 5 días semanales de cotización. Entonces, acá elegimos justamente la longitud, el rango que nosotros queremos, y acá obviamente el estilo, el color y nuestra preferencia acerca de, por ejemplo, en las temporalidades que queremos ver esta media móvil, ¿sí? Ese sería el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Dejen sus comentarios, aquellos que piensen que es el mejor indicador, cuál deberíamos haber agregado, y nos vemos en el próximo video.